¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos al mejor programa en la historia de la humanidad. Esto es Conspiración Paranormal. Mi nombre es Carlos David, pero bueno, eso ustedes ya lo saben. Yo soy Adam, ¿cómo están todos? Buenas noches. Y bueno, un jueves más de conspiración, aquí transmitiendo totalmente en vivo en la bella ciudad de Morelia, en nuestra casa, Otro Nivel Channel. Y con un tema bastante interesante, volvemos al tema de los asesinos seriales. Uno de los preferidos. Yo creo que el más famoso de la historia, curiosamente, no es el más prolífico, no es el que más mató. En realidad se le adjudican únicamente 5 víctimas, ya iremos viendo durante el desarrollo. Hablamos de Jack el Destripador. Ustedes han escuchado de él seguramente, hay libros, películas, revistas, documentales, sin fin de historias. Más de 100 años han ocurrido desde los asesinatos de este célebre personaje y aún sigue maravillando a la gente y bueno, ya iremos viendo por qué. Nadie lo ha podido olvidar después de tanto tiempo y como les digo, sigue siendo seguramente el más famoso de todos, teniendo pocas víctimas, por así decirlo. Comparación de los múltiples asesinos seriales que hemos hablado aquí, de los más conocidos, es de los menos prolíficos que ha habido en la historia, yo creo. Sin embargo, como tú dices, el más famoso, yo creo, el que no importa prácticamente qué parte del mundo se han oído un asesino en serie. Y en qué época estemos, seguimos hablando de él. Entonces, los invitamos a que se queden con nosotros, compartan esta transmisión. Estamos totalmente en vivo en Facebook y ya saben que nos encuentran en todas las redes sociales. Nos encuentran como Conspiración-Medio Paranormal, así todo junto. Estamos en YouTube, quien no tenga la oportunidad de ver los programas en vivo o simplemente los quiere volver a disfrutar, ahí entra. Quien quiera escuchar nuestros podcasts, pues en todos lados, desde Spotify hasta Google Podcasts, TikTok, estamos grabando unos reels muy chidos que les está yendo muy bien, de hecho. Sí, afortunadamente. Es la red más chida que nos está yendo entre TikTok, YouTube e Instagram. Estamos teniendo ahí muy buen alcance, entonces ya saben, conéctense y también a Otro Nivel Channel, también a todas las redes del canal para que vean toda la programación que hay, todos nuestros demás compañeros. Y bueno, pues sin más preámbulos vamos a empezar porque hay mucho material, hay mucho que hablar. Y bueno, nuestra historia se desarrolla, ya estamos viendo algunas imágenes aquí, gracias a nuestro productor, a Darío Santana. Todas estas imágenes son de la época, son imágenes que salieron en los periódicos. Obviamente no hay una fotografía como tal de Jack el Destripador. Bueno, podemos decir que a casi 136 años de que ocurrieron estos homicidios, el día de hoy no sabemos quién es Jack el Destripador. Hoy sabemos lo mismo que sabíamos hace más de 100 años, nada, absolutamente. Y yo creo que una de las cosas que lo hacen tan famoso, por lo que estamos hablando aquí de él, ¿no? De hecho, o sea, seguramente si a él lo hubieran detenido en su época o años después, ya ni nos acordaríamos de su nombre, bueno, sabríamos cuál es su nombre, que lo más probable es que no era Jack, ¿verdad? Pero bueno, ese es un nombre que le dieron los medios en su época y todas estas ilustraciones y carteles y mensajes fueron los que salieron en los medios en toda esa época. En cuanto a las descripciones de los pocos testigos que pudieron verlo y que pensaron que era él, porque tampoco nos asegura que haya sido en realidad él. Exactamente. Y en cuanto a perfilaciones de expertos de cómo podría verse, qué rasgos tendría, pero a fin de cuentas hasta el día de hoy no se sabe quién es Jack el Destripador. Un sinfín de sospechosos, detenidos, entrevistados, pero hoy no estamos seguros, a pesar de la tecnología que manejamos y de las pruebas de ADN que se han hecho, no hay una certeza completa de que uno u otro hombre pueda ser, incluso pudo ser una mujer. Exactamente. Que es cosas que muy pocos consideran. Hay unas teorías también que han sacado con algunos libros también, que hablan de que puede ser una mujer. Claro. Y que lo sustentan con estudios. Sustentan con estudios porque hay unos que, por la brutalidad de los casos de los asesinatos, dicen que es imposible que lo hayan hecho una mujer. Y han recreado, no, previamente con muñecos como tal. Hay unos, pueden checarlo allí en YouTube, hay un documental interesante que recrean prácticamente todo con un muñeco, ponen una mujer de una complexión delgada, el impacto que pudo haber hecho y si pudo haber tenido la fuerza con una persona controlada o muerta de abrir. Bueno, vamos a explicar
la brutalidad de los casos y todo lo que decía, si fue posible, y demuestran que puede ser, o sea, no se puede descartar de ninguna manera que también puede haber sido una mujer, la asesina, la Jack. Pero curiosamente en la época no detuvieron mujeres, no entrevistaron mujeres, nunca, exactamente. Ninguna mujer fue sospechosa. Esto se me hace increíble, o sea, pensar que a fuerzas fue un hombre. Bueno, las autoridades fueron muy malas en cuanto a todo esto. Vamos a decir que todo esto se desarrolla a finales del siglo XIX, ¿no? Es el 1888. El país más grande, más maravilloso y más grandioso de la faz de la Tierra era Inglaterra en ese momento. Hoy Inglaterra sigue siendo maravilloso e increíble, la ciudad más cara del mundo, por cierto, Londres. Pero en ese momento era la cúspide, era el momento glorioso de Inglaterra. Estaba la reina Victoria, era la época victoriana, literalmente. Y Londres era la mejor ciudad del mundo. Entonces imagínense, o sea, de qué lujo se gozaba, aristócratas, políticos. La gente más reina, eran puros magnates, ¿no? Vivían en opulencia, era lo máximo estar en Inglaterra. Pero había una zona de Inglaterra a la que nadie volteaba a ver, la que todos pretendían que no existía. Y era el llamado East End, o el final del este, ¿no? Literalmente hacia el este de Londres. Un barrio llamado Whitechapel, sí, que era el lugar más pobre. Bueno, existe todavía esa zona, ese barrio, que está a orillas del río Támesis. O sea, imagínense, un barrio pequeño para habitar a 80,000 personas en la época. Y no puedo decir que vivían 80,000 personas ahí, porque más bien sería malvivían. Sobrevivían, de la palabra. Y como tú dices, esas personas y los miles de inmigrantes que llegaron de Irlanda, de Rusia, dicen que era un barrio con lo que llamamos de mala muerte, drogas, prostitución, asesinatos. Entonces, el que ya haya aparecido en ese lugar, tal vez simplemente no fue una coincidencia, sino que él, ahorita vamos a hablar de todo, que él parece una persona loca, enferma, pero también sumamente inteligente para que en lugar atraparan, que vio la oportunidad en este barrio, que pasaban todas estas cosas, de saber que la policía, por tantos casos que había de asesinatos, de drogas y demás, pues no le importaba, ¿no? La gente no, o la policía, como se demostró, era incompetente para resolver algo así. Incluso algunos piensan, ya los que lo quieren, no sé si llamarle vanaglorear, sí, piensan que incluso lo hizo a propósito para llamar la atención hacia una zona que nadie volteaba a ver. Se cometían estos crímenes para que por fin la gente se diera cuenta de lo que estaba pasando en Whitechapel, que supieran que había pobreza, que supieran que la gente no comía, moría, enfermedades. Les digo, estaba al lado del río Támesis, contaminado totalmente. Apenas hace algunas décadas fue que pudieron limpiarlo y que ya pudieron recuperar esta zona, ya con lo glorioso que es hoy en día, con peces y todo. Pero imagínense, pura basura, animales muertos, cadáveres que tiraban por ahí. Todo eso tenía que percibir la gente todos los días, incluso beber de esa misma agua. Imagínate las enfermedades que había. Exactamente. Y como cólera y la vida ahí no era era más bien sobrevivir, era buscar qué hacer. Por eso es que había tanto prostitución en ese lugar, porque las mujeres no había la posibilidad de sobrevivir, de lograr ingresos para tener una vida digna, y por eso había tantos robos también. Entonces, como tú dices, era muy lamentable la forma. Es importante lo que acabas de decir, porque se supone que las 5 mujeres que él asesinó, los 5, les llaman los 5 canónicos, literalmente así es como se les llama, están dentro del canon. En esa época ocurrieron 11 o 12 homicidios, que muchos piensan que los 12 los cometió Jack el Destripador, 11 o 12, no concuerdan las cifras, hay unos que dicen que son 11, otros que 12, pero muchos piensan que todos los cometió él, pero únicamente la policía le ha podido adjudicar en este tiempo, se supone que 5, ¿no? Y así le llaman los 5 canónicos. Años después se le adjudicó uno más, hoy dicen que son 6. Pero a fin de cuentas la gente sigue pensando que él cometió 5 homicidios nada más, sí, y que todas eran prostitutas. Les digo, años después también se dice que la última víctima no era una prostituta, sí,
y ahí cambiaría totalmente lo que se piensa de Jack, porque las primeras eran prostitutas y la última no, pero hay discrepancia. Lo que concuerda el grueso de todos los investigadores y de toda la gente que conoce el caso es que él mató a 5 mujeres y que las 5 eran prostitutas. Eso es lo que se sabe, sí. Eso es lo que concuerda el 99% de la gente. Sí, sí, como tú dices, si fuera verdad que la última mujer no es prostituta, pues como todos sabemos y hemos visto en todos estos casos de asesinos en serie, siempre tienen ellos un perfil exactamente, siempre buscan a un tipo de persona con unas características, que sea porque las odian o porque en su mente, exactamente, porque en su mente tienen algo contra esa profesión, por lo que hacen, o por ser mujer, por ser hombre, por lo que ella, por ser gay, o sea, por lo que sea, siempre los de series tienen ese estatus de, bueno, como te dices, ese perfil, y es muy difícil que se modifique. Entonces, si alguien de sus características, la forma en que mataba y todo lo que hizo, cambia en el último, pues como tú dices, puede ser simplemente que no haya sido él, cambiaría eso, todo eso, o que por alguna manera cambió toda su forma de ser y que por eso desapareció, porque ya fue la última, ¿no? Muy raro, incluso el modus operandi es muy raro que un asesino en serie lo cambie. Ya ahorita vamos a platicar de qué se trata, pero entonces les digo, es el 1888. Es un 31 de agosto, de decir que los asesinatos que se le adjudican a él ocurrieron en solo 70 días. O sea, imagínense, son menos de 3 meses, fue de agosto a noviembre, finales de agosto, principios de noviembre del año 1888, 70 días, únicamente 70 días, y gracias a esos 70 días es el asesino más célebre de todos los tiempos. Entonces, el 31 de agosto, la madrugada, pasa de las 3 de la mañana, la hora de los fantasmas, por cierto, nada es coincidencia. Y un personaje que era conductor de profesión de nombre Charles Crook sale a esa hora, va en su auto disponiéndose a iniciar su jornada laboral, y en uno de estos callejones, bueno, decir que esta zona de el East End, lo que es Whitechapel, no es una zona muy bonita que digamos, tiene muchos callejones y pasadizos que parecen incluso como un laberinto. Por eso si alguien conocía la zona, que lo más seguro es que él hubiera hecho, era muy fácil cometer un crimen y poder escapar. Si conocías los recovejos, te podías escapar muy fácilmente, cometías el homicidio y rara vez te iban a encontrar. Y más la policía, o sea, decimos que es un lugar apartado, un lugar a la que la gente no quería voltear, pretendía que no existía. La policía no conocía el lugar porque nunca iba, porque no le interesaba ir ahí. Si mataban gente, pues que la maten, ¿verdad? Lamentablemente no les interesaba. Aparte, aunada a la incompetencia, aunada a que no les importaban las víctimas porque eran prostitutas, porque eran pobres y por la zona en la que vivían y el desconocimiento de la zona, imagínense, pues era imposible encontrarlo, o sea, aunque lo tuvieras en las narices nunca iban a dar con él, ¿estás de acuerdo? Sí, es como dices, dará un ejemplo más o menos de los que estamos hablando, es como hoy en día, Tepito, que los que cometen delitos ahí en un momento se pierden porque es la vecindad. Exactamente, una vecindad es un lugar que solo ellos conocen. En un momento lo puedes ver, dio la vuelta y ya no lo vas a encontrar. Entonces algo así le estamos hablando. Estamos con sus diferencias gigantescas, pero es algo así como tú dices. Está bien feo ahí y sigue estando así, Whitechapel, o sea, si vas, hoy hacen recorridos, el recorrido de Jack el Destripador le llaman, ya es famoso y te cobran y te llevan por los lugares que supuestamente él estuvo y en las zonas en las que mató. Pero sigue estando bien feo, o sea, tú pasas allí en la noche y es un túnel, un callejón, no mames, o sea, cualquiera sale y te mete 3 puñaladas, te envía saludos ya, y ya no sales de ahí, o sea, sigue estando bien feo hoy en día. Imagínense en esa época que estaba totalmente olvidado por Dios y que a nadie le importaba. Exactamente, y como decimos, de por sí la incompetencia de todas las autoridades en el tiempo, no había lo que ahora, o sea, la medicina forense, todo lo que se puede encontrar ahora con una huella, con sangre, con sudor, aún así simplemente no existía. Entonces, todo era entrevista. Las pocas evidencias que encontraba, pues nada se analizaban de vista simplemente, y todo lo demás fue entrevistas. Lo que hicieron fue ir de puerta en puerta buscando que alguien tuviera la habilidad de decirles, o que de verdad hubiera visto al asesino, y pues como no pasó,
No hubo nada. Como ¿Qué los hacer? Simpson, cuando el abogado llega en el juicio y le dice, ¿usted arregló las elecciones? No, no lo hice. Y voltea y dice, auxilio. No, Así sí. literalmente. Exacto. O sea, no quiso confesar. ¿Qué voy a hacer? De hecho, entrevistaron, para darle las cifras, entrevistaron a más de 2,000 personas. De esas 2,000 personas hubo 300 sospechosos. Y de esos 300 sospechosos fueron detenidos 80. A los que obviamente con el tiempo fueron liberando por falta de pruebas. Sí. Pero para que vean ustedes, o sea, fue inmenso lo que se hizo y Sí, no sí. se puede llegar a nada. No pudiera Hasta el día de hoy no se ha podido llegar. Sí, se detuvo mucha gente, como tú dices, 2,000 personas de puerta en puerta. Prácticamente el cuerpo policial estuvo inscrito en la investigación. Los mandaron en la zona de ellas a buscar, pero pues como dices, era simplemente, como tú dices, tratar de que alguien confesara o de que alguien de verdad lo hubiera visto para dar una descripción. Pero como eso no pasó, pues la investigación, a pesar de todos los años, de que pasaron autoridades, de que se dejó, de que llegó otro jefe de la policía, como hemos visto en diferentes casos, pues no tenían las herramientas o no las supieron implementar y no hubo nada que Les hacer. valió verga. También, exactamente. Entonces, les digo, sale el chofer Charles y se encuentra con un bulto en el camino. Él dice, a lo mejor es algo que me sirva, ¿no? Ahí va de chismoso. Se baja del auto, uno de estos callejones que les digo, y se da cuenta mientras se va acercando que era una persona. Vislumbra lo que es un cuerpo. Se acerca y ves que es un cuerpo femenino. Es la primera víctima conocida de Jack el Destripador, de nombre Mary Ann Nichols. 31 de agosto, año 1888, siendo como las 3:30 de la mañana, se da cuenta que la mujer está muerta, literal ya lo ve, la ve recostada boca arriba, las piernas abiertas y la falda subida casi hasta el estómago. Signo que podría indicar un abuso sexual, muy probablemente. Estaba oscuro obviamente, él se asusta y en ese momento va pasando otro hombre que también iba rumbo a su trabajo. Entonces los hombres se van de ahí asustados buscando a un oficial, a una autoridad para informarle. A las pocas calles encuentran a alguien, le avisan, regresan. Ellos, pues obviamente, les digo, es la noche, es el impacto de ver un cuerpo ahí tirado. No se dieron cuenta que la mujer había sido degollada, al punto de que prácticamente la cabeza estaba desprendida del cuerpo. Prácticamente le cercenaron toda esta zona. Y es la primera víctima, como les digo, conocida de Jack el Destripador. Y le dicen, bueno, tuvo una cobertura inmensa de los medios, por eso se volvió también tan famoso, porque todos los medios, incluso la misma policía, empiezan a filtrar y a dar información sobre los homicidios. Y la información era muy cruda y muy específica en cuanto al modus operandi de qué es lo que les hacía, por eso le decían el Destripador, por lo brutal de la forma en la que asesinaba. Incluso los mismos forenses, la gente que examinó los cuerpos, decían que él no tenía reparos en lastimar el cuerpo, o sea, que no solamente se ponía feliz de asesinar, sino que él, y esas son palabras textuales, él dañaba gratuitamente el cadáver, así es como lo describían todos, le provocaba un daño gratuito a un cadáver, o sea, un daño innecesario, cuando incluso la víctima ya había perdido la vida, él seguía fregando el cuerpo. Exactamente. Entonces, pues, llegan a la conclusión que tiene problemas mentales y un odio irracional hacia ellas. Entonces, se ubican, como tú dices, empiezan a ubicar que es una prostituta, van por ese lado de que piensan que es contra una mujer, contra una prostituta, y como hemos visto en la mayoría de casos de esto, que asesinos a mujeres de la calle, es por algún tipo de problema en la infancia, sobre todo con la madre. Entonces por ese lado empiezan a hacer el perfil. Y luego pues suena muy feo, pero es cierto, es muy fácil matar a una prostituta, ¿no? O sea, lamentablemente en la mayoría de los casos son mujeres que no tienen familia. En este caso ella, Mary Nichols, había abandonado a su esposo y a sus 5 hijos. Su vida no había sido para nada agradable, vivía prácticamente en las calles, no tenía dinero ni para comer, con trabajos juntaba para el lugar en donde dormía a veces y tuvo que caer en la prostitución, cayó en las drogas, su mundo
Fue poco a poco un torbellino, vas en bajada, va cayendo una desgracia, otra. Y cuando te das cuenta ya te arrastró por el mundo. Y no le quedó de otra, en ese caso a ella, que volverse prostituta. Y tuvo la desgracia ese día, ese 31 de agosto, de cruzarse con Jack. Exactamente. Y ser la primera víctima de ellos. Y lo peor de todo esto, como casi siempre sucede con los asesinos seriales, ellos se vuelven más famosos que las víctimas. O sea, increíble, la gente nunca recuerda a la víctima. La gente pocas veces sabe su nombre o qué fue lo que le pasó. Y por desgracia todos se acuerdan del asesino. Todos recuerdan su nombre, todos saben lo que hizo, todos conocen su historia, su infancia, bla, bla, bla. Pero las víctimas no. Es como si las víctimas fueran invisibles, como si nunca hubieran existido, como si jamás hubieran estado ahí. O sea, Mary Nichols se convirtió en un número más. Una estadística para la gente, como si no fuera nadie, como si no fuera una persona, como su vida no valiera como la de nosotros. Lo cual es lamentable. Pues vamos a ir ahorita a nuestra primera pausa comercial de la noche, pero no se desconecten porque como ven esto se está poniendo muy bueno. Esto es Conspiración Paranormal. Bueno, pues ya estamos de regreso y leer algunos comentarios, aquí mensajitos que nos están dejando, como siempre agradeciendo el favor de su atención. Alois nos pone que en el programa El Precio de la Historia, en algún episodio vendieron el sombrero de Ted Bundy. Qué interesante. Gracias por vernos. Un saludo, Alois. Y vamos a checar. Yo no he visto ese programa, pero lo voy a buscar. Suena interesante. De hecho, ya hicimos un programa sobre Ted Bundy en alguna ocasión. Y está interesante eso. Gracias por de los más famosos de la historia y ese sí, muy prolífico. Gracias por la aportación. Y para mi prima Cipatli nos pone, me está gustando mucho el programa. Un saludo hasta la Ciudad de México. Muchas gracias. Y mi amigo Mariano Mendoza pone saludos, bro. Él nos ve desde Nicaragua. Un saludo. Saludos, que por cierto, allá. Él es fanático del Real Estelí. Ayer les ganamos. Sí, y hubo una pequeña rivalidad ahí, porque bueno, yo le voy al América, como ya sabrán, y él le va al Real Estelí. Entonces, por ahí nuestros clubes estuvieron enfrentando en la Conca Champions. Pero un saludo hasta Nicaragua, carnal. Muchas gracias. Saludos. Y al maestro Sato. Nos pone saludos desde la casita de la bruja. Muchas gracias, maestro, por vernos. Próximamente tenemos preparado un proyecto con él. Ya irán viendo de qué se trata, pero un saludo. Muchas gracias. Con Krishna Camargo también. Un saludo para él. Va a estar muy interesante, ya ustedes verán de qué se trata, ya les avisaremos en su momento. Cipatli nos pone Juan Luis Cotier, dice que los felicita, por tan buen programa. No, pues muchas gracias. Muchas gracias a la familia, a todos allá en la Ciudad de México. Para Lu Mora también, que siempre nos apoya, siempre anda por aquí. Lu, muchas gracias. Qué bueno que te guste el programa. Ella también tiene sus transmisiones ahí que hace en Facebook, también contando leyendas de terror para que la sigan. Jessica Alejandra también anda por aquí. Muchas gracias por vernos, también siempre nos está apoyando. Qué bueno que te guste el programa. Gualo Gómez Castro nos pone saludos, muchas gracias. Gracias por vernos. Andy, nuestro amigo Andy, nos pone arriba las águilas. Carnal. Arriba las águilas, también americanista. Toda la vida también. Gracias, amigos, saludos. Para mi hermana Naela también anda por aquí, seguramente también anda mi sobrina Dana, que luego se enoja si no le mando saludos, entonces. Soy Dana. ¿Ah, sí? Soy Dana. Entonces le mando un saludo porque si no luego se enoja. Cabrona, Dana. Un saludo también a mi cuñado Juan, también a Luna, Emiliano, a mis papás también, a Maritza y a Toño. Muchas gracias a todos por vernos. Bueno, por lo pronto ahorita son los mensajitos que tenemos, ahorita continuamos con esto, pero agradecer como siempre el favor de su atención a todos y continuamos. Entonces les digo, es el primer homicidio que ocurre, ¿no? De aquí en adelante les voy a dar, miren, las fechas correctas de los homicidios que se le cargan a él, ¿no? Después, para el 8 de septiembre, vino el asesinato de Annie Chapman, que fue en este momento cuando porque salen los detalles de la autopsia de ella, es cuando se pone bien cañón todo, cuando le nombra, literalmente en este segundo homicidio, es cuando ya se dan cuenta que era un asesino serial, empiezan a atar cabos, y es cuando le nombra a la prensa Jack el Destripador,
Y es sobre todo por los detalles que dan de la autopsia de Annie. O sea, les digo, fue tan bizarro en esa época y fue tan sensacionalista la prensa londinés y las mismas autoridades, porque incluso la policía daba ruedas de prensa con la información así como si nada. Y fue grotesco lo que decía. Miren, se los voy a leer textualmente para que vean. Aquí dice, miren. Dice, esto es literal lo que decía la autopsia de Chapman. El abdomen había sido completamente abierto. Los intestinos se habían sacado del cuerpo y colocado sobre el hombro del cadáver. El útero, la parte superior de la vagina y 2/3 de la vejiga no estaban, se los había llevado. Eran como sus trofeos, porque él se llevaba partes del cuerpo como trofeo. No había rastros de esas partes. Las incisiones eran cuidadosas, evitando dañar el recto. La manera en que se había utilizado el cuchillo parece indicar grandes conocimientos de anatomía. Por eso es que se pensó en ese momento, e incluso hoy todavía se sigue pensando, que pudo tratarse de un médico, de un cirujano, de un carnicero, por la forma en la que conocía bien qué extremidades cortar para no dañar otras y cómo iba sacando las partes del cuerpo. Pero los órganos. Exacto. Y esa es otra de las cosas que le dijimos, que la investigación simplemente no tuvo ningún sentido en ese tiempo y hubo tantas contradicciones entre ellos mismos que provocaron que nunca se pudiera llegar a una conclusión de qué es lo que pasaba. Porque, sin embargo, con todos estos hechos, con todas estas evidencias, el médico forense encargado de revisar las autopsias de cada uno de ellos, de nombre Thomas Boone, sin embargo, él dijo que no, él aseguraba que era un asesino que no tenía ningún conocimiento, a pesar de que fue demostrado y que él vio los cortes que había. ¿Cómo una persona normal nunca va a poder hacer? Tenía que ser en poco tiempo porque tuvo que hacer asesinatos. Sí. Si no lo hubieran encontrado, no pudo haber estado matando y tranquilamente tomarse el tiempo, las horas de abrir a las mujeres, de sacar los órganos, porque habían encontrado, porque como decimos, fue en la calle, los asesinatos fueron en la calle, fueron en callejones, no fue en un lugar privado. Entonces no puede ser que no pasara más gente, tuvo que hacer asesinatos rápidos, tuvo que haberlo hecho los asesinatos de una forma rápida, precisa. Y sin embargo, como le comento, el médico forense dio la declaración que él no, para él no, él era un asesino cualquiera que los cortaba y los sacaba sin ningún conocimiento previo. Entonces, aquí es donde empiezan las contradicciones entre ellos mismos, que no tienen ningún sentido. Y curiosamente, él, del que hablas de Thomas, era un cirujano que empezó a colaborar con médico forense cirujano, que empezó a colaborar con las autoridades, y él es el que perfiló cómo se supone que lucía Jack el Destripador, y curiosamente es la más aceptada en la historia. O sea, la forma en la que él describe cómo debía haber lucido, qué características tenía, esa es prácticamente la que aceptan todos. Pero sí es curioso, o sea, yo si voy a matar a alguien, pues difícilmente podría cortar siempre las mismas zonas, de la misma forma, sacar los mismos órganos. O sea, sería prueba de error. A lo mejor ya después de 15, 20 personas ya les sabría bien, pero como que a la segunda luego, pues no, ¿verdad? Un asesino serial, como hemos visto, alguien que está enfermo para hacer unos asesinatos de este calibre, con esa brutalidad, las hace como hemos visto, a lo loco, y mata, y hasta el mismo se corta, deja un sinfín de sangre y demás. Nunca va a hacer un corte perfecto, nunca va a poder extraer órganos, sí, como tú dices, cuidando que el recto no se llevándose. Casi siempre tenía como una fijación, un fetiche con las zonas privadas de las mujeres, siempre las cortaba o se las llevaba. Entonces no tiene ningún sentido el que él dijera a alguien especializado que era alguien sin ningún conocimiento, ¿no? Y algo importante que dices, ninguna de las víctimas tenía heridas defensivas. Al parecer nadie se defendió de que las apuñalara, de que intentara matarlas. O sea, eso es lo que yo creo también salta mucho. Sí. Las agarró desprevenidas, las drogó, no se encontraban drogas en el cuerpo que hicieran pensar que estuvieran dormidas en ese momento. ¿De qué forma las sorprendía? Digamos, eran prostitutas, lo más probable es que él haya actuado como un cliente, se las haya llevado a las casas, hoteles donde rentaban y las asesina.
Pero sí, ¿cómo como le se hacía afectan. para que ellas no se defendieran en lo absoluto? O sea, Entonces- no hay muestra de que ellas hayan intentado siquiera evitar el homicidio. Entonces ahí, otra vez toma fuerza ¿cómo se llama? La teoría de que era alguien de realeza o alguien que tenía un porte de una persona educada con dinero, porque como tú dices, El magnate europeo. exactamente, entonces por eso ellas se iban con tranquilidad y las tomaba por sorpresa, ya cuando el momento de que aguantaban verse ya era imposible. Por ese lado, la teoría de que era alguien de la realeza o que puede haber sido por lo menos alguien con una educación y que se veía Mujer, a lo mejor bien. era otra prostituta, entonces era compañera, partner, y pues por eso ellas no se defendían, No. porque quién se va a imaginar que No. otra prostituta Sí, te va a no, matar no, cuando se están dedicando a lo mismo. Si no se puede encontrar hasta el día de hoy quién fue, no se puede descartar mujer, hombre, ninguno, o sea, hasta el día de hoy como en cualquier caso Ella. de teorías, todas tienen que ser, no aceptadas, pero todas tienen que ser, por lo menos tener algo de verdad, porque no, hasta el día de hoy no han Ella, él encontrado, o ella. no han ellos. encontrado ninguna evidencia de nada. O sea, siempre todos son sospechas, pero ninguno han podido demostrarle ni siquiera ni un asesinato. Se piensa que no tenía cómplices. Siempre todos han hablado de que era un solo hombre el que actuaba. Sí. Entonces les digo, el de Annie Chapman ocurre el 8 de septiembre. Luego sigue Elizabeth Stride, que es el 30 de septiembre. Y el mismo 30 de septiembre comete otro. El mismo día cometió dos. El de Catherine Edwards. Y este es muy importante, porque aquí es cuando ven a un sospechoso. Y como dices, tan poco tiempo tiene de asesinar, que hay testigos que dicen que vieron a la mujer con un hombre moreno. Claro, tenía que ser negro, ¿verdad? O sea, siempre los racistas. ¿Te recuerdas por qué estaban en Londres y por qué no era un blanco, por qué era un alto, rubio y de ojos azules? Tenía que ser el negro al que culparan, como siempre, ¿verdad? Y aquí Andy nos pone un buen comentario. ¿Qué dice? El médico forense es el principal sospechoso. Pues si ese cabrón de que idea que no era. Pues, Ah, sí, cierto, Y no había repitió. pensado en él. desvió toda la atención a donde no iba. Qué agradable sujeto. No tan agradable. No lo había pensado, pero es probable. Va, agradable para ellas, no, pero básicamente. Entonces, aquí dicen testigos que la vieron a ella con un hombre de piel morena, de estatura mediana. No sé cuál es la estatura mediana. Yo por más que pienso cuál es la estatura mediana, porque un bajo, pues sí sé cuál es, como medio metro, ¿no? Alto, pues ha de ser con el Big Show. Pero de estatura mediana, que yo soy de estatura mediana, o cómo somos los de estatura mediana, no entiendo, pero bueno, era un hombre de estatura mediana. Y dicen que tenía una gabardina, vestía muy bien, muy elegante, y un sombrero tipo Sherlock Holmes. Así es como lo describen los que lo llegaron a ver. Dicen que el hombre parecía muy tipo Sherlock Holmes, este personaje investigador privado que nació en las novelas de ciencia ficción de misterio, policíacas, y que pues, es tan célebre, ¿ve? Este detective que resuelve casos. Pero dicen que se veía literalmente así como si fuera alguien muy educado, ¿no? Por así decirlo, alguien bien vestido, alguien fino. La ven a ella con este hombre a las casi 5 de la mañana pasaditas, y para las 6:10, o sea, 1 hora y 10 minutos después, o 1 hora nada más, 60 minutos después, ya estaban los forenses recogiendo el cadáver de ella. O sea, tuvo, ¿qué? 40 minutos para matarla, porque digamos de que la ves y que se van caminando y llegan a la habitación. Tuvo 40 minutos, media hora para matarla. Nadie, otra cosa importante, jamás nadie escuchó un solo grito, un solo lamento, un solo quejido, alguien corriendo para defenderse, jamás. O sea, los asesinatos eran completa y absolutamente silenciosos. ¿Cómo es eso posible? Cuando, bueno, les voy a platicar su modus operandi. Les cortaba el cuello, primeramente. Les abría de lado a lado, de aquí a aquí. Obviamente ya después de hacerles eso no van a poder gritar, me queda claro. Pero antes, cuando ven que saca el cuchillo y les va a hacer eso, ¿no? O sea, ya cuando les dé ese corte, pues ya caminaron. En ese momento ya nada más estás agarrando y desangrándote y puedes hacer lo que quieras. Pero antes no hubo gritos, no hubo lamentos, no hubo quejidos, nadie. O sea, jamás nadie escuchó nada. Después de eso, de que les corte el cuello de lado a lado, les empieza a abrir la cavidad abdominal. Les abre y es cuando empieza a sacar las vísceras y otras
otros órganos del cuerpo, y es cuando regularmente se llevaba uno de los trofeos, cortaba algunas de esas partes y se iba. Abría prácticamente hasta las zonas genitales. Y dicen que en algunas ocasiones también les llegaba a desfigurar el rostro. No a todas las víctimas, pero ya eso era de ley, de que les cortaba el cuello, les abría aquí, sacaba los órganos, y en otras ocasiones sí les llegó a dar también puñaladas en el rostro. Exactamente. Pero es el mismo modus operandi, las 5 víctimas que se le conoce. En Elizabeth también dice que tienen dudas al respecto porque dicen que el de ella más bien no tenía como tal el cuello descubierto, sino que la atacó directamente a la arteria carótida, directamente a la arteria, pues donde tenemos, pues prácticamente morimos en un instante si nos atacan a ella, pero a ella no le abrió el abdomen. Entonces en ella varió la muerte, bueno, más bien la forma de asesinarla, la brutalidad. Ella fue solamente el ataque al cuello, y lo que comentan, que pudo haber sido, por lo que tú decías, que tal vez fue en el momento del asesinato fue sorprendido y por eso huyó, y por eso la muerte de ella no fue tan brutal, sino nada más el corte del cuello, ¿no? Y no tuvo tiempo de abrirle el abdomen a ella, ni hacerle nada más, ni extraerle los órganos. Puede ser, o que no haya sido él. Exactamente, es otro de las teorías. Es alguno de Esa los víctima se la adjudican y el pobre ni fue, ¿no? El pobre asesino. También un saludo para Ismena Paola Guzmán, que aquí anda, que nos está poniendo saludos. Chicos, también siempre apoyando el programa, Sí, muchas saludos, gracias. Y para Ale Vanegas también le mando un saludo, que espero nos esté viendo. Sí. Muchas gracias. Y sí, entonces, es muy curioso que nadie haya escuchado nada, que nadie haya visto algo extraño, que no haya heridas defensivas, que, o sea, unos asesinatos tan brutales como esos, que literalmente parece como si no se defendieron, o sea, parece como si las personas hubieran estado dormidas, las víctimas, o qué, pero no hay indicativo de eso, o sea, hay indicativo de que estaban conscientes al momento de que fueron degolladas. Se me fue el ¿Cómo se nombre. podría explicar eso? Se me fue el nombre, pero como que el líquido que se pone para dormir a la gente. Cloroformo. Cloroformo. Ese es cloro, es inodoro, no sale en ningún estudio. Y una persona con conocimiento, sobre todo cuando está hablando que también tal vez tenía conocimientos médicos, simplemente fue sorprendido con cloroformo. Y con él, como sabemos, cuando alguien ataca con eso, te sorprende con eso, te lo pone en la nariz y en la boca, en segundos te pueden dormir, quedas inconsciente sin ningún problema. Y eso no aparece en ningún estudio. Ni antes, menos antes sin ningún. Y ahora también es prácticamente posible comprobar que alguien lo durmió con cloroformo, ¿no? Entonces, Podría ser es una de las teorías que oí también. Si tenía conocimiento médico o trabajaba en algún lugar con este líquido, como se puede llamar, simplemente puede dormir a las personas. Y es una de las razones que podrían haber sido por las que nunca hubo oposición de ninguna. Podría ser una opción, no lo descartamos tampoco. Y la última víctima, que fue Mary Kelly, que ocurrió el 9 de noviembre y que varios años después algunos aseguran que ella no era prostituta, después de que todos decían que sí. Hay algunos, no todos, hay algunos que aseguran, incluso en un libro salió esa investigación, de que ella no era una prostituta. Y entonces ahí, si esto fuera cierto, si tomamos en cuenta lo que dice ese libro y las investigaciones, y hay personas que lo creen, que como les digo no son todas, porque la mayoría, el grueso de la población asegura que las 5 son víctimas de él, que las 5 eran prostitutas, pero esto rompería como todo, ¿no? Sí. Si es que fue él, ¿por qué cambió de víctima? ¿Por qué, como dices, en Elizabeth cambió un poco el modus operandi? No completamente, pero un poco. Hay discrepancias, es la misma persona, no fue la misma, había alguien que la ayudaba, era un imitador, un copycat, o simplemente si es la misma persona, para despistar empezó a matar diferente, o literal no tenía un perfil y simplemente era la que se les aparecían ahí en el camino, la más sencilla. Digo, hay tantas preguntas y ninguna respuesta. Exactamente, es un caso sin resolver y que a estas alturas ya prácticamente es imposible, ¿no? Que podamos, que se pueda hacer, que se resuelva. No se descarta porque, un ejemplo, bueno, no tiene tantos años, pero también el otro más famoso de la historia, yo creo, el asesino del Zodiaco. Hace poco haremos un programa de él. Hace poco se pudo resolver, según lo que dicen, ya se sabe quién fue el asesino del Zodiaco. Se descubrió que es una persona que está muerta, pero se descubrió quién hizo. Según lo que han dicho, ya está comprobado que sí era él. Entonces,
puede ser un chivo expiatorio. Pero sí, puede ser, pero puede ser, después de tantos años es muy difícil comprobarlo. El de Jack el Destripador tiene muchos más años que los que hemos comentado. 36 casi. Exactamente. Es muy difícil que a menos que haya alguna evidencia, algún familiar o alguien que pueda decir, él fue. Pero Ahora fuera de... Digamos la máquina del tiempo, viajamos y vemos quién es. Mientras no nos mate, obviamente. Exactamente. ¿Qué iba a decir? Ya hasta se me fue el avión. Ya es la edad. Nos comentaba aquí... Ustedes disculparán. Nos comentaba Lois que había una como interferencia, pues dice que ya se quitó, ya se escucha. ¿No? Ok. Muchas gracias Saludos, por comentarnos. De los asesinatos estamos platicando entonces. Estos son los canónicos, los que se habla, los que asegura que fue Jack el Destripador que los cometió. Y se empieza a hacer todo tan mediático que incluso empiezan a llegar unas cartas a la policía, primero a los periodistas, ¿no? Después empieza a llegar a investigadores, a policías. Ya hay un sinfín, unas que se comprobaron que son falsas, otras que se comprobó incluso que los mismos periodistas las mandaban, o sea, la gente bien loca, porque lo único que hace es interponerte en la investigación, obstaculizar que encuentren al verdadero, o sea, imagínense, después de todo lo que ya les dijimos, la incompetencia y todo lo que pasó, la dificultad para encontrarlo, toda la misma prensa y la policía se pone el pie mandándose esas cartas, entonces, pues no manches, fregaron la investigación por completo. Para que si había alguna posibilidad de encontrar a alguien, pues lo terminaron de arruinar. Y todo por buscar publicidad, nada. Pero de todas esas cartas que llegaron, hay 4 que se cree, sobre todo una, que les vamos a contar, que se llama Desde el Infierno, porque todas tienen nombre, las 4 cartas, que se piensa que sí son reales, que se piensa que sí fueron enviadas por Jack el Destripador, y una de ellas está Desde el Infierno, que está muy grotesca. Ahorita regresando de la pausa les vamos a comentar por qué. Pero al parecer se estaba burlando él de las mismas autoridades, o sea, les mandaba cartas así como de atrápame si puedes, perro, y pues no pudieron atraparlo literalmente. Entonces vamos ahorita a nuestra segunda pausa comercial de la noche, pero no se desconecten, esto es Conspiración Paranormal. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y le estábamos comentando sobre las cartas, ¿no? Sobre las cartas que llegaron, les digo las 4, que se piensa que son reales, muchas se descubrieron que son falsas, otras se piensa que no las escribió él por la forma en la que escribe, por el tipo de nota, pero estas se cree que fueron escritas por la misma persona y que literalmente son reales. Una se llama Querido Jefe, bueno, hay 4 exactamente es. Querido jefe, ya aquí descarado, volverás a saber de mí, y la que decías, From Hell, desde el infierno. Desde el infierno. Aquí les voy a contar lo que dice la de Querido Jefe, que fue enviada a la Agencia Central de Noticias, a la CNA, el 25 de septiembre del año 1888. Es donde él se presentaría a sí mismo como Jack el Destripador. O sea, él literalmente, él ya firma como Jack el Destripador, ya se autodenomina así. Y dice, me he reído al ver a la policía creerse tan astuta y hablar sobre estar en el camino correcto. O sea, literalmente les dijo, no tienen ni la menor idea de quién soy, no me van a poder encontrar. No hay forma, ¿no? O sea, literalmente eso fue lo que les dijo, o sea, no hay forma de encontrarme, no va a pasar. Exactamente, y lo más aterrador, lo más enfermo, es que esa carta no venía sola, que esa carta desde el infierno literal, pues así le puso él por algo, porque venía acompañado de un pedazo de un riñón humano. Entonces, para que vean lo enfermo, lo engreído, lo seguro que estaba de que no lo iban a atrapar. Entonces, aquí, en este caso, llega el riñón, pues muchos piensan, no puede ser de animal, nos quieren espantar y demás. No, se hace un análisis médico al pedazo del riñón y se puede confirmar, frente a los estudios, que era humano, o sea, que era una persona. Nunca se pudo, hasta el día de hoy, saber de quién era, no había los avances médicos para saberlo, pero era de una persona. Se determinó que era humano, no se supo de quién, pero era un riñón humano. Y esta carta decía,
Le envío medio riñón que tomé de una mujer. Lo he conservado para usted. La otra mitad la freí y me la comí. Estaba muy bueno. Si espera un poco más, quizá le envíe el cuchillo ensangrentado con el que lo saqué. Esta carta fue dirigida a George Lux, que era el presidente del comité de vigilancia de Whitechapel. O sea, imagínense, o sea, aquí le dijo básicamente, yo ya me eché la otra mitad, estaba bien chida. No sé si le explicó con qué lo había cocinado, si con salsa o al ajo o qué era, a la naranja. Pero primero está ya aceptando, bueno, que es un asesino, lo que ya sabemos, pero está aceptando canibalismo también, ¿no? Es correcto, sí, y eso es otro comiéndose nivel. Órganos de seres humanos. Y es lo que, es por lo que nuevamente hablamos de por qué es tan famoso hasta el día de hoy. Porque tenía todas estas características, la brutalidad de sus asesinatos, más sin embargo no dejar pistas, la forma de hacerlas, exactamente, un genio enfermo, tan meticuloso de hacerlo para que nunca hubiera nada de poder sacar los órganos. Esta carta, o sea, de ser tan enfermo, es tan inteligente, retando a las autoridades, sabiendo que no lo podían atrapar, dándoles un pedazo humano, diciéndoles que lo comió, que tú dices, es un asesino enfermo con unas características brutales de canibalismo también, sin ningún tipo de remordimiento. Entonces era una persona con una inteligencia brutal, pero también un tipo de enfermedad y demás que no podíamos hasta el día de hoy descifrar. Y por eso es que nunca se pudo dar ni siquiera un acercamiento de quién podía ser. Vamos a hablar de sospechosos, pero son de que una persona cree, otra persona cree, que las autoridades creen, pero nunca hubo un consenso así que dijeran más de 3 investigadores fue. No creo que estuviera enfermo, creo que estaba muy lúcido y sabía perfectamente lo que hacía. Yo, a diferencia de otras personas que piensan que tenía problemas psiquiátricos, yo no lo creo, más bien enfermo. Quizá era un sociópata, tal vez, que ni siquiera llego a creer eso. Pienso que era literalmente una persona que solo le gustaba matar y ya, o sea, literalmente. Los sociópatas, pues, sí, es alguien que puede matar hoy en día. Pueden convivir sin problema. Un sociópata puede ser una persona, tu vecino que toda la vida vivas al lado de él y nunca vas a ver. No siente la mayor empatía por el otro ser. Pero yo ni siquiera creo eso. Pienso yo que era alguien que simplemente le gustaba matar. Pero enfermo. Le daba placer el matar y ya. Claro, por eso, pero enfermo en la forma de matar a alguien. Para matar a alguien con esa brutalidad, necesitas estar enfermo en el acto. Necesitas estar enfermo para comerte a un humano. Necesitas estar enfermo, como lo quieras, dar una forma enfermo mental. Pero tiene que estar enfermo y que tiene algún problema. No puede ser alguien normal, o sea, no puede ser alguien simplemente hacer eso sin ningún tipo de remordimiento, seguirlo haciendo normalmente. No puede ser una persona. Los Andes no se comieron a sus compañeros. Pues sí, pues no tenían otra. Ya para sobrevivir, según. Hay de otra manera. No tenían de otra. Eso dicen. Bueno, aquí vamos a dar la descripción. Hablabas tú hace un rato de Thomas Bond. Y aquí esta es la descripción que él da, y les digo, es la más aceptada en la historia de cómo se supone que era. Dice, el asesino debe haber sido un hombre fuerte, muy frío y temerario, o sea, un macho alfa, ¿no? No hay pruebas de que tuviese cómplices. En mi opinión, debe ser un hombre que sufre ataques periódicos de manía homicida erótica. O sea, para él sí estaba bien enfermo, sexualmente hablando. Sí. Es muy probable que su apariencia sea la de un hombre inofensivo, de mediana edad, vestido de manera respetable. Seguramente vive entre gente decente, que sabe algo de su carácter y sus hábitos, y que quizá sospeche que no siempre está dentro de sus cabales. Entonces, básicamente una persona respetable, normal, tal vez aristócrata, tal vez de la élite, de la casa real, que se habló mucho, sospechosos también de ahí mismo. Obviamente la familia real británica sería incapaz. ¿Estás de acuerdo? Esos reptilianos, ¿por qué matarían a alguien? No, o sea, no, obviamente no, jamás, ellos nunca. La reina Victoria, no, por favor, la reina Victoria sería incapaz de dañar al pueblo.
Esa es la descripción más aceptada de cómo se supone que se veía, ¿no? Todos tenían sus teorías, incluso la misma reina Victoria, obviamente ella decía, lo que se hablaba en esa época, es imposible que un británico sea el responsable, es lo que ella decía, ¿no? Desde la Casa Real decían, ¿cómo creen? O sea, un británico, un inglés no va a cometer esas atrocidades, obviamente tiene que ser un extranjero, tiene que ser un inmigrante, ¿no? Es lo que decían los millonarios. En cambio, la clase pobre, la que vivía en el East End, decía, obviamente es un millonario, es un aristócrata, es alguien de mucho dinero que tiene impunidad y que va a venir a matarnos y que saben que nadie le va a hacer nada porque tiene las palancas en la Casa Real y que tiene, muchos han pensado eso también, que tenía contactos con la policía. Muchos piensan que tenía un infiltrado allá adentro que le ayudaba y por eso siempre estaba un paso adelante de ellos y sabía dónde matar y hacia dónde iban las investigaciones. Muchos se ha hablado de eso, todos piensan que a lo mejor no era su cómplice para matar, pero era el que le daba los pitazos, el que le avisaba. Inconsciente o conscientemente, pero que tenía algún conocido o contactos que avisaban acerca de que dónde estaba investigando, dónde estaba la policía. Sospechosos había. Exactamente, y que pues no, y por eso, como tú dices, nunca fue, bueno, solamente la vez que parece que pudieron haberlo visto, pero fuera de ahí nunca siquiera hubo ningún indicio de que estuvieran cerca de atraparlo, ¿no? Y pues es muy raro, bueno. Vamos yo creo que ya a pasar con los sospechosos, los más célebres, porque como les digo, pues hubo cerca de 800, cerca de 300 sospechosos y de estos 80 detenidos. Pero el más, ¿cómo decirle? Cómico, inverosímil o no sé, bueno, el chiste es que hay gente que piensa que fue un gorila. En esa época, o sea, en serio, así como se escucha, en esa época un gorila se escapó del zoológico, justo en esas fechas. Entonces hay quienes aseguran, y hasta el día de su muerte, porque pues obviamente hay muchos que ya murieron, otra gente todavía está viva, que juraba y perjuraba que el gorila es el que había cometido los homicidios. Yo pensaría que era un gorila que tenía mucha habilidad con el cuchillo, ¿cierto? O sea, un gorila más inteligente que yo. Porque para agarrar un cuchillo y empezar a cortar y luego llevarte los órganos, o sea, era como el del planeta de los simios, me imagino. ¿Cómo se llama ese? César. El César, el que hablaba. Porque de otro modo no me imagino un gorila llegando y abriendo, órale, ya te corté la verga. La explicación de tan pendeja era... Pues, pero en los medios salió eso. Sí, por eso. Pero no tan pendeja era que no un cuchillo, sino que la fuerza que tiene ellos, pues, como abrían, o sea... La estupidez, imagínate la estupidez de eso para semejante cosa. Por supuesto que un simio es capaz de abrirte y de matarte y destrozarte la cara. Por supuesto que es. Hemos visto casos lamentables. Uno muy famoso de una persona que era, bueno, los simios, y le destrozó la cara a una mujer, literalmente. De las mismas. Pero eso hacen, o sea, no tienen ningún tipo de control. Si te matan, te van a destrozar completamente. No te van a abrir, te van a sacar parte de eso. Es tal estupidez de alguien que sin ningún sentido. Y que pues aprovechando los tiempos, como tú dices, era un lugar muy pobre y gente ignorante, alguien aquí le habrá creído semejante estupidez. Pero es uno de los sospechosos, o sea, curiosamente sí, o sea, no sé si lo detuvieron o lo regresaron hasta el zoológico. Órale, perro, ya dinos el tehuacanazo, ¿no? ¿Quién fue? ¿Quién las mató? Él sí los mata. Y el gorila así de, no sé de qué vergas habla, yo no fui. Vamos a nombrar los más célebres, que incluye a gente muy importante, muy famosa, millonaria de la época incluso. Se habla del príncipe Alberto Víctor, que era el duque de Clarence en esa época y que era el nieto de la reina Victoria, la todopoderosa dueña, ama y señora de Londres y de la Gran Bretaña, del todo el Reino Unido. Exactamente. Hijo del crapuzolo Eduardo VII y segundo en el acceso a la línea del trono. O sea, imagínense, solo necesitaba morir su papá para que eventualmente él se pudiera convertir en príncipe y en rey. O sea, no era cualquier hijo de Torombolo, ¿estás de acuerdo? Sí, exactamente. Y mucha gente sí piensa que era alguien que provenía de la Casa Real, de la familia real británica, porque obviamente
pues ¿quién iba a sospechar de ellas en primer lugar? Exacto. Después, ¿quién se iba a atrever a detener? La policía iba a ir, o sea, desde Scotland Yard. Iban a ir y a ver, usted queda detenido. Ah, pues, no solo pierdes tu chamba ese día, desaparecen a ti, a toda tu familia al día siguiente, Ni siquiera tienen te destierran de este planeta. Ni siquiera en ese tiempo, ni ahora, ni siquiera tienen jurisdicción para llegar a un Precisamente príncipe, al Palacio de a una Buckingham. reina, exactamente, ni siquiera la policía, aunque lo intentaron, ni siquiera tiene autoridad para poder ingresar al reino, es imposible. La reina, en este caso, que en paz descanse la reina Isabel, que duró como 800 años en vida, la reptiliana esta, pues ella tenía más poder que el primer ministro, lo que decía la reina se hacía, o sea, tienen, bueno, peor que aquí en México, la inmunidad política que tienen los políticos que tienen, el fuero, no manches, no se compara eso. Exactamente. No puedes ni voltearla a ver porque te decapitan. Exacto. Aunque según ya no se use eso de la decapitación. Aquí hablamos de que de que Alberto Víctor en su momento habría conspirado él fue uno de los sospechosos porque conspiró en su momento para asesinar a un hijo ilegítimo que tuvo. De entre todos los hijos ilegítimos que tuvo, y como ya sabemos la nobleza hace eso, él conspiró para poder asesinar a la mujer y obviamente al producto, ¿no? Al niño ilegítimo de todo esto. Entonces por eso es uno de los sospechosos. El otro, Lewis Carroll, ¿quién es el ese es autor? muy famoso. Del nada más y nada menos de Alicia en el País de las Maravillas, una novela que hasta el día de hoy se sigue haciendo como película, novela, serie, como la quieran, es de las más famosas que ha existido en la historia desde el día de hoy. Y él, su autor, en su tiempo también fue uno de los principales sospechosos, a pesar de ser, hasta en ese tiempo, a lo mejor orientando, pero ya tenía un nombre. Sin embargo, él sí fue investigado, él sí fue entrevistado y muchas autoridades apuntaron hacia él. Pero, como decimos nuevamente, no hubo ninguna prueba para poderlo detener. No había pruebas concluyentes de nadie. Para No nada, existían no existían las pruebas de ADN, ¿verdad? Este también es de los que no lo descartas, o sea, todos pueden ser, pero de los que suenan más ridículos, por así decirlo, que es Alexander Pedachenko. Obviamente ruso, pues lo dice todo su apellido, ¿no? Ni modo que de donde sea, ni modo que sea de Brooklyn. Pero él, lo curioso de todo esto es que lo ligan con Rasputín, ¿no? Entonces habla de que es un agente ruso que vino al país para cometer homicidios. O sea, suena más bien esto como para fregar a los rusos, como siempre, ¿no? Como todas las historias de los estadounidenses y de los ingleses y las películas de antes, que todavía en algunas sucede, donde el villano siempre es el ruso, ¿no? O sea, el malo, el que siempre viene a fregar y todo. Entonces es como una película de espionaje, ¿no? El agente ruso que mandó Rasputín para asesinar prostitutas en suelo londinés. No es imposible, pero sí suena como que es nada más para fregar al reino de los zares, ¿no? Sí. Hoy Rusia, en su momento la Unión Soviética y tantos nombres que ha tenido, pero básicamente es la misma zona, ¿no? Entonces siempre han querido fregar a los rusos. No es porque los rusos sean muy buenos que digamos y que yo diga, son un pan de Dios, pero pues siempre le echan la culpa a los rusos de todo. Tampoco frieguen, o sea, tampoco los rusos tienen la culpa de todo. Hay que voltear a ver a otros lados. Estados Unidos, por ejemplo. Vamos a ver, también se habla de un Dr. Krim. Eso es lo único que se sabe, un tal Dr. Krim. No tienes como muchos detalles de él, así literalmente no tiene ni su nombre, nada más como Krim, el Dr. Crema. Y él lo investigan porque envenenaba a sus amantes. Él, de hecho, estuvo preso por estos crímenes. Y también les digo, es que ya había tanta presión del público de que obviamente tenías que encontrarlo, de que la gente estaba tan asustada de que hubiera un asesino serial, aunque pensaras que nada más mataba prostitutas, ¿quién iba a tener ganas de salir de los callejones pensando que iba a salir el Jack y te iba a apuñalar ahí? Pues resulta que este Dr. Krim, en su lecho de muerte, según las autoridades, su lecho de muerte, ya a punto de morirse, así como a 2 segundos de que se nos fuera y se convirtiera bebé en otro país, dio una confesión incompleta, así es como le llaman ellos. O sea, él dijo, estaba así acostado y dijo, yo soy Jack y se murió.
O sea, no alcanzó a decir ni destripador, no alcanzó a terminar la frase, así les dijo, yo soy Jack el... Y se fue. O sea, bastante creíble, ¿estás de acuerdo? Exacto. Muy real la confesión. Obviamente es él. Exacto, ni al caso. Se hablaba también de James Kelly, que era un hombre que había huido de un manicomio, exactamente un poco antes que empezaran Eso sí a es hacer más probable. todos los homicidios también. Y de lo que hablábamos, otra teoría que sacó el escritor John Morris, que él habló de una mujer. De una mujer. Él en su libro Una mujer no crea nada. que lo rebautizó, en inglés su nombre literal es Jack the Ripper, The Hand of the Woman. Entonces, la mano de la mujer. Él asegura que el asesino, la asesina en este caso, era Lizzie Williams, que en este caso ella tenía ese trauma, ese odio a las prostitutas, ya que ella nunca pudo nunca pudo embarazarse, ¿no? Y que... Es que ella siempre quiso ser prostituta. Era estéril y que eso le provocó un odio hacia las mujeres. Y las más frágiles, como estabas diciendo, pues las más fácil de matar, simplemente. Es como los vagabundos, ¿no? Eran las mujeres, las prostitutas en la calle las encontraba y las mataba. Y que por eso es que también nunca hubo defensa, nunca hubo nada, porque era una mujer, entonces nunca sospecharon de ella. Se les acercaba, a lo mejor nada más para platicar, hacer cualquier cosa, y de ahí la asesinaban. Entonces, Sí, claro. esa es la teoría de mujer más famosa, ha habido otras también, pero como les comento, es una que rebautizaron en su momento y que él asegura que tiene pruebas. Como muchos aseguran, como cada uno de los que estamos hablando, cada quien habla de que tuvieron pruebas específicas para asegurar que fueron. Sí. ¿No? También se habla de Sir John Williams, quien en su momento fue el ginecólogo de la princesa Beatriz. Les digo, mucha gente ligada a la casa real. Y él fue investigado por asesinar prostitutas, de hecho, en su momento. Entonces, por eso también fue foco. Pero a fin de cuentas, a ninguno de estos se les pudo comprobar nada. O sea, a pesar de que habían cometido algunos de ellos ya habían cometido otros crímenes. Ya habían sido procesados incluso por ellos. O habían salido absueltos después de un juicio de que tú mataste prostitutas, pero al último no se pudo comprobar nada. Pero después de todo esto, pues no se les pudo comprobar que ellos fueran los homicidas y pues salieron libres. Uno muy importante, que es John Druitt. Este es un joven de 23 años. Muchas personas piensan que él es el asesino y que posteriormente se suicidó. Él, a unos días del 9 de noviembre, que les decimos que es el último homicidio que se comete, aparece muerto en el río Támesis, ahogado, indicios de un suicidio, eso es lo que se cree, se piensa que él se aventó al río para matarse, y concuerdan las características físicas, las zonas que supuestamente él había visitado, por los callejones que se movía él en la época, por cómo se vestía, por cómo se veía, por la estatura, el peso de los pocos testigos que hay, de que tal vez pudieron haberlo visto, porque a lo mejor ni siquiera Jack el Destripador, esos que ellos nombran, pero el que se cree, o por lo menos los últimos que vieron a las personas, a las víctimas con esa persona, entonces por eso piensan que puede ser el asesino, que a lo mejor no era, pero si tú ves a Annie o a Elizabeth con un hombre y a la hora está muerta, tú piensas que es él, ¿no? Y es muy probable, no lo descarto, pero no sabemos, pero sí da el indicio que él podría ser el asesino. Y entonces hay muchos que piensan que es él y que por eso no volvió a matar, ¿no? Que por eso desde ese día él no volvió a matar, porque por la culpa, no sé cómo le quieras llamar, de haber asesinado a estas 5 mujeres, va y se avienta al río Támesis, se muere y listo, ahí se acabó la historia de Jack el Destripador. Eso es lo que muchos creen. Exactamente. Y pues tendría sentido, pues, porque no volvió a matar. Por lo menos no con el mismo modus operandi, si es que siguió matando, no las mató igual, ni elegía el mismo tipo de víctimas. Y vamos con el más importante de todos, con el que hace algunos años apenas, creo que fue en el 2019, si no me equivoco, o sea, tiene muy poquito tiempo, porque se han seguido haciendo investigaciones, ¿no? A cada rato, cada determinado tiempo, sacan una cosa nueva de Jack, es como el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Cada 10 años sale una nueva teoría, más ridícula que la anterior, pero bueno. Y aquí se supone que le hicieron
pruebas de ADN a un chal, ¿no? A un chal que apareció en una de las víctimas, si no me equivoco, en la de Elizabeth. Sí. Y dicen, según ellos, que el ADN, la sangre y semen que había, porque se piensa que abusó sexualmente de algunas, ¿no? No tiene las pruebas concluyentes, porque obviamente las abría hasta los genitales, porque se llevaba partes. Entonces es muy difícil comprobar que en realidad abusó de ellas. Es muy difícil, se piensa eso porque las encontraban algunas desnudas o con la falda levantada, y eso en la mayoría de abuso sexual da el indicio, ¿no? Claro. No es seguro, pero te da a entender que ocurrió un ataque. Entonces, en la sangre supuestamente que encontraron en ese chal y en ese semen proviene de Aaron Kosminski, que es un barbero polaco, judío. Muy importante decir esto. Era una zona antisemita completamente, de mucho odio a los judíos. Bueno, siempre ha habido odio a los judíos en todos lados, ¿no? O sea, a los judíos nadie los quiere porque pues crucificaron a Jesús. ¿Quién los va a querer, no? ¿Estás de acuerdo? ¿Para qué andan matando a Dios nuestro Señor? Pero bueno, esa es otra historia. Ya sabemos lo que les pasó con Hitler y los hornos. Resulta que empieza una campaña antisemita en la zona, todos diciendo, pues es que fueron los judíos, ¿no? Los judíos, váyanse de aquí, están matando a nuestra gente, quitan trabajos y tal, y tal, y tal. Entonces este hombre pues no le ayudó en nada el ser polaco, no le ayudó en nada el ser judío, obviamente. Y al día de hoy, después de esa investigación que salió en revistas, en medios especializados, y les digo, no tiene mucho tiempo, se supone que es él el asesino, ¿no? Por estas pruebas de ADN. Muchos no lo creen porque dicen, bueno, nada nos asegura que en realidad ese chal haya estado en la escena del crimen, porque los investigadores dicen eso, ¿no? Los que sacaron esta investigación te dicen, este es un chal que estuvo ahí. Nada nos demuestra que ese chal haya estado ahí, que en realidad haya sido la víctima y que de verdad tenga sangre o semen. O sea, ellos lo concluyen y te dicen, este es el asesino y esta es nuestra investigación. Pero digo, después de 136 años... Exactamente, que las pruebas se hayan mantenido para poder realizar las pruebas pertinentes. Que ellos tengan ese chal y que nadie más lo haya tenido. Sí, exactamente, no tiene ningún sentido. Como siento que este pobre Aaron lo fregaron ya después de, obviamente está muerto, pero pues, sus familias y todos porque hicieron las pruebas de ADN gracias a los descendientes que quedan, los que quedan vivos de él, ¿verdad? Claro. Sí, entonces pues, sí, a mí no encuentro un sentido que después de más de 100 años puedan hacer una prueba de ADN y que salga concluyente. Y más porque pues, es muy difícil comprobar que en realidad el chal estuvo ahí, ¿no? El chal sea de la víctima, haya estado en la escena del crimen y que es la sangre y el semen ahí esté conservado, o sea, suena bien ilógico. Y son científicos, investigadores prestigiosos los que realizaron esto, o sea, no es cualquier persona, les digo. Salió en muchos medios, hay gente que lo acepta, salió en revistas, está ahí el estudio, les han hecho entrevistas, son famosos ya gracias a todo esto. Pero pues a mí no me suena como que muy concluyente, la verdad. Y no porque no creen las pruebas de ADN, simplemente porque se me hace muy rara la forma en la que obtuvieron la evidencia. Pues es que tan fácil, tan solo sí. Podían conservar tanto tiempo, más de 100 años una evidencia. ¿Cuántos casos se resolverían? Tan solo pues, deja de encontrar, se resolverían otros casos parecidos a él, muchos más, y con signos de diferencia de conservar. Si al día de hoy, con la tecnología que encontramos, a veces, complicadas en unos años, aunque se descuide una muestra más, ya simplemente ya no es concluyente un estudio. Entonces, 100 años conservado, algo. ¿Por qué tienes ese chal? Sí, no. Porque nadie habló de ese chal en tantos años, ¿no? Porque nadie se habló de que tenías esa evidencia. Sí, exactamente. No es que estemos descartando, puede ser, a lo mejor Aaron sí es Jack el Destripador, o era, pero no suena como muy lógico, ¿eh? Para nada, exactamente. Y mandar saludos que nos han puesto. Giovanna, la vecina Flores, nos pone hello, saludos. Saludos. Y Hani, saludos. Janet, saludos. Saludos también, gracias por vernos a todos, a cualquier persona que nos esté viendo en este momento, en cualquier país, en cualquier planeta, universo, dimensión, en cualquier idioma, pues lo que sea, en otro planeta a lo mejor, Interestelar, en otro dialecto, si nos ven en arameo antiguo, pues saludos.
Uno nunca sabe, ¿verdad? Ya el idioma de Jesús ya ni lo usan, pero pues allá está. Si son alienígenas, nos están viendo en otro lado, pues saludos. Auxilio, vengan a rescatarnos ahora mismo. Sí, como ustedes ven, ha habido, les nombramos ahorita los más célebres, los más importantes, los más de renombre y los que se supone que tienen más pistas concluyentes para pensar que fueron ellos, porque los demás era como menos y los van descartando. Hubo incluso hasta un peluquero, ¿no? Sí, también. Un carpintero que el único pecado que tuvo ese pobre hombre fue ir por esa calle donde habían asesinado a una mujer con sus herramientas de trabajo. O sea, literal, no tenías nada en contra de él, pero como traía herramientas, usted la mató y fueron y lo detuvieron. Exactamente. O sea, ahí agarraron a cualquiera. Y como les digo, ocupaban un chivo expiatorio. A pesar de eso, no condenaron a nadie. Pero querían, o sea, con tal de que la gente se callara y dejara de molestar, y con toda razón, porque si hay un asesino serial, tú esperas que las autoridades lo detengan, ¿no? Porque para eso les pagas, porque son servidores públicos y se supone que están capacitados para hacer su trabajo y se supone que están aquí para defendernos, ¿no? Y velar por nuestros derechos y detener a quien está cometiendo un crimen. Se supone. Ya la realidad es otra vez, es un mundo utópico. Y muy bonito y maravilloso al que todavía no hemos llegado, y sobre todo aquí en México. Pues ya estamos llegando al final del programa. No sé si tengas alguna conclusión. No, pues yo solamente... Una mujer, ¿estás de acuerdo? Todos estamos de acuerdo en eso. Simplemente decir que pues, Jack el Destripador va a ser, no es una leyenda ni nada. Jack the Sino Ripper. que simplemente va a ser recordado, yo creo para toda la eternidad, va a pasar los siglos. No importa el tiempo que pase, siempre va a ser recordado y conocido en todo el mundo como el asesino más yo creo, conocido de la historia por todo el misterio que lo rodea. Y muy brutal. Exactamente. Que era muy sádico. Sí, por todo el misterio lo quiero decir, por lo que fueron sus asesinatos, por la forma en que asesinó a todas esas mujeres. Simplemente hasta el día de hoy no ha habido prácticamente casos de asesinatos tantos, parecen tan pocos, pues son 5, pero con esa brutalidad. Los asesinatos que ha habido, asesinos en serie, hay algunos brutales, pero nunca ha llegado a este nivel. Entonces, el misterio que lo rodea hasta el día de hoy y que será y que seguirá creciendo con el tiempo, es lo que hace que seguirá recordándolo por toda la eternidad. Tengamos una máquina del tiempo, vayamos a ver y digamos, ¡a la verga, sí era él! Esa es la única forma, ¿estás de acuerdo? Sí es cierto! Antes de irnos nombrar lo que les decía en la obra Rumbelow, donde se asegura que la sexta víctima de Jack es Martha Tabram. Ocurrió el 31 de agosto, que es el primer homicidio que se le conoce a él, el de Mary Ann Nichols. Ese día se supone que asesinó a 2 mujeres y una de ellas era Martha Tabram. Hoy en día hay muchos que aseguran que sí, entonces ya no son 5 canónicas, sino 6. Y esta misma investigación es la que nos dice que Mary Jane Kelly no era una prostituta, sino era una mujer que se dedicaba a otra cosa, no al oficio más antiguo de la historia. No era una mujer de la vida galante. Y hay gente que también, después de estas pruebas concluyentes, piensa que eso es verdad. Y hay incluso otros que hay una lista nueva de supuestamente mujeres que mató él. Una es Rose Millett, que mataron en diciembre del 88. Alice Mackenzie, en julio del 89. Y Frances Coles, que la mataron en febrero de 1891. Todos esos años siguieron matando más personas, no exactamente con el mismo modus operandi, no exactamente igual. Es por eso que algunos dicen sí, él las mató también, otros dicen pues no, porque no se parece tanto a las otras víctimas. Entonces podemos decir que hay 5 canónicas y ya, ¿no? Supuestamente, las que mató Jack el Destripador. Es un tema que va a dar para siempre, como dices. Ojalá nos dé vida para un día saber realmente, o sea, que de verdad se haga una investigación a conciencia con lo que se tiene, si es que todavía se tiene algo. Hoy tenemos mucha tecnología. Si guardaron pruebas, que me imagino que sí, y realmente nos digan quién fue Jack el Destripador, sea un hombre, sea una mujer, sea aquello, sea el gorila. Si fue el gorila, pues díganos, fue el gorila, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Ya, para saber que los gorilas son peligrosos dejándoles cuchillos. Pero que nos digan realmente quién es y sobre todo en honor a las víctimas, ¿no?
a las familias que todavía quedan descendientes de ellos y honrar a estas personas. Y aquí por eso dijimos sus nombres y las fechas en las que fallecieron, porque eran personas, no eran prostitutas nada más, no era una mujer de la calle, no era un número más o era una cosa, eran seres humanos que alguien llegó y les arrebató la vida de una manera brutal. Exactamente. Y que esperemos no pase nunca más. Exacto. Entonces, pues bueno, no queda más que despedirnos, agradecerles el favor de su atención. Saludos a todos. No sé si algún mensaje nos quedó por ahí. Si fue así, pues no es a propósito. Luego los saludamos para el próximo. Exactamente. Y pues invitarlos a que el próximo jueves nos acompañe nuevamente aquí. Mi nombre es Carlos David. Yo soy Adán. Y esto fue Conspiración Paranormal.